Existen dolores que no dejan marcas visibles, pero por dentro consumen como brasas encendidas. Frases que nos lanzaron sin cuidado, traiciones inesperadas, gestos llenos de desprecio, rechazos que llegaron justo cuando más necesitábamos afecto. Y en medio de esa tormenta interior surge una pregunta inevitable. ¿Cómo actuar cuando lo que recibimos es desprecio y odio? Quizá han hablado falsedades sobre ti, quizá te han señalado por tu fe, quizá la herida vino de quienes prometían amor. Y dentro de ti se libra una batalla silenciosa. Una parte desea responder con la misma intensidad, defenderse, devolver el agravio, pero otra voz, más serena y profunda, susurra que tu identidad está en Cristo. Hoy recorreremos una verdad capaz de cambiar radicalmente la forma en que enfrentamos la hostilidad. No desde la negación del dolor ni desde una aparente fragilidad, sino desde la fuerza sobrenatural que brota del Evangelio. Si estas palabras tocan tu corazón, te animo a respaldar este canal con tu like, a compartir este mensaje con alguien que atraviese una etapa difícil y a escribir en los comentarios nuestra declaración de fe. Responderé con el amor de Cristo. Prepárate, porque esta enseñanza no solo transformará tus reacciones, puede transformar toda tu vida. Parte 1. El llamado profundo del amor que derrota al odio. Para entender cómo responder al odio desde la fe cristiana, debemos comprender primero que el cristianismo no es solo un código moral ni un conjunto de normas externas. Es una obra interna que cambia el corazón humano, y esa obra comienza con una revolución interior que únicamente el Espíritu Santo puede realizar. Desde el Sermón del Monte, Jesús estableció un parámetro que desafió la lógica humana. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 44 al 45, declara: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de una metáfora inspiradora, ni de una sugerencia poética. Es un mandato directo del Señor y uno de los más exigentes de toda la Escritura. Amar a quien nos ama resulta natural. Mostrar gratitud al que nos trata bien parece lógico, pero amar al enemigo rompe los esquemas humanos. Es la lógica del reino, una lógica que no nace de la carne, sino del Espíritu. Cuando Jesús habla de amar al enemigo, no nos pide ignorar la herida ni aprobar la injusticia. Nos revela algo más profundo. El amor cristiano no depende del comportamiento ajeno, sino de la naturaleza de Dios obrando en nosotros. Dios nos amó cuando éramos sus adversarios. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10, leemos que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Antes de buscarlo, Él tomó la iniciativa. Antes de arrepentirnos, extendió gracia. Antes de transformarnos, ofreció salvación. Ahí está el fundamento. No respondemos con amor porque sea sencillo, sino porque así fuimos amados primero. Piensa en el impacto de esta verdad. Cada vez que decides no devolver ofensa por ofensa, estás reflejando la cruz. Cada vez que oras por quien te lastima, manifiestas el carácter de Cristo. Cada vez que bendices, en lugar de maldecir, el reino de Dios se hace visible. Sin embargo, seamos sinceros, esto no surge de manera automática. La carne quiere reaccionar, el orgullo busca justificarse, el ego exige compensación inmediata, pero el Evangelio nos llama a morir a esa respuesta instintiva. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo afirma: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Responder al odio conforme a los principios cristianos implica una crucifixión constante del yo, permitiendo que Cristo viva y actúe a través de nosotros. Aquí encontramos una verdad clave.
El odio es una fuerza real, pero el amor es superior. El odio puede fracturar relaciones, comunidades, iglesias y naciones, pero el amor ágape, el que procede de Dios, posee poder restaurador. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, se declara que Dios es amor. No dice que simplemente posee amor, sino que su esencia es amor. Y si hemos nacido de Él, si su Espíritu mora en nosotros, ese amor está a nuestro alcance. Responder al odio desde la fe no implica ingenuidad ni tolerar abusos ilimitados. No significa falta de discernimiento. Significa que nuestra reacción no estará gobernada por la oscuridad, sino por la luz. Jesús en la cruz dejó el ejemplo supremo. Mientras era insultado, no respondía con insultos. Mientras padecía injustamente, no lanzaba amenazas. En el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 34, clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio del odio más feroz, brotó la intercesión más pura. Esa es la esencia del cristianismo. No es devolver la misma moneda, es introducir una moneda distinta, la gracia. El mundo entiende la revancha. El mundo legitima el resentimiento, el mundo justifica la represalia, pero el reino de Dios propone otra dinámica: vencer el mal con el bien. En Romanos capítulo 12, versículo 21, se nos exhorta: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Observa que no se trata de ignorar el mal, sino de superarlo. Y la victoria no llega imitando su naturaleza, sino superándola con una fuerza mayor. Cuando respondemos al odio con más odio, el mal crece, pero cuando respondemos con amor, el ciclo se rompe. El odio necesita reacción para alimentarse, el amor lo enfrenta con una realidad que no comprende. Esto trae descanso al alma. No somos los jueces definitivos, no cargamos con la responsabilidad de equilibrar cada balanza. Nuestro llamado es reflejar a Cristo y confiar en la perfecta justicia de Dios. Responder al odio desde principios cristianos es, en esencia, un acto de fe. Es creer que la obediencia produce fruto eterno. Es comprender que el amor no es debilidad, sino poder disciplinado. Es reconocer que la verdadera fortaleza no consiste en dominar al otro, sino en gobernar nuestras propias reacciones. Hay algo profundamente impactante cuando alguien responde con mansedumbre en medio de la provocación. Esa actitud desarma, no porque ignore la herida, sino porque demuestra que su identidad no está definida por la ofensa. Parte 2. El fundamento doctrinal que renueva la manera de reaccionar. Para enfrentar el odio conforme a los principios cristianos, no es suficiente tener buenas intenciones ni depender únicamente de la fuerza de voluntad. La voluntad humana, aunque valiosa, tiene límites claros. Podemos proponernos actuar con paciencia, esforzarnos por medir nuestras palabras, pero si el corazón no ha sido transformado, tarde o temprano, la herida hablará con más intensidad que la fe. Por eso es imprescindible ir a la base doctrinal que sostiene esta realidad. El Evangelio no solo nos indica qué debemos hacer, nos muestra quiénes somos ahora en Cristo. Y cuando la identidad cambia, también cambia la reacción. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, se declara que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo antiguo quedó atrás. Todo ha sido hecho nuevo. Esta afirmación no es meramente emocional ni simbólica. Es una declaración de nueva naturaleza espiritual. El creyente no recibe solo normas externas, recibe vida nueva en su interior. Antes de conocer a Cristo, nuestra respuesta natural frente al odio era el resentimiento. La carne reacciona con orgullo, defensa, agresividad o un silencio cargado de amargura. Pero al experimentar el nuevo nacimiento,
el Espíritu Santo inicia un proceso profundo de santificación. Ese proceso no elimina automáticamente nuestras emociones, pero introduce una capacidad diferente: responder desde el carácter de Cristo. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No se habla de frutos en plural como si pudiéramos elegir algunos y descartar otros. Es un solo fruto que se expresa de múltiples maneras. Cuando somos confrontados por el odio, no solo se pone a prueba nuestra educación o temperamento, se evidencia si el fruto del Espíritu está desarrollándose en nosotros. El amor que vence al odio no es simple emoción, es resultado de la obra del Espíritu. No depende del mérito de la otra persona, sino de la acción de Dios en el creyente. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo describe ese amor con precisión. Es paciente, es bondadoso, no envidia, no presume, no se engríe, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no lleva cuenta del mal, no guarda rencor. Esa expresión toca lo más profundo. El rencor es odio almacenado con apariencia de control. No siempre estalla, pero permanece. Es una herida que no ha sido rendida ante Dios. Y el Evangelio nos invita a algo superior. Cristo no solo otorgó perdón externo, nos reconcilió con el Padre. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 16, se enseña que Él es nuestra paz, que derribó el muro de separación y abolió en su carne las enemistades. La cruz no resolvió únicamente nuestra culpa, resolvió nuestra enemistad con Dios. Y quienes han sido reconciliados reciben el encargo de reconciliar. En la misma carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, se afirma que Dios nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto implica que nuestra vida debe construir puentes, no levantar muros. Somos representantes de un reino donde la gracia prevalece. Responder al odio según principios cristianos es actuar como embajadores del reino, no como personas heridas defendiendo su orgullo. Imagina una embajada en territorio extranjero. Aunque esté en otra nación, representa la autoridad y cultura de su país de origen. Así vive el creyente en este mundo. Nos movemos en una cultura donde el odio se normaliza, donde las redes amplifican conflictos y la ofensa se difunde rápidamente. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, como declara Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Esa verdad cambia la perspectiva. No reaccionamos según la presión del entorno, sino conforme a la cultura del cielo. La doctrina de la gracia es central. La gracia es favor inmerecido. No merecíamos perdón y lo recibimos. No merecíamos adopción y fuimos llamados hijos. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, se enseña que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Quien sabe que es hijo no necesita probar su valor reaccionando con violencia. Quien sabe que es amado no necesita ganar cada confrontación. Quien ha sido adoptado por el Rey del Universo no defiende su identidad con agresividad. El odio intenta atacar nuestra identidad. Nos hace sentir rechazados, disminuidos o amenazados. Pero la doctrina de la adopción nos recuerda que nuestra aceptación no depende de la opinión humana. Existe además otra base doctrinal esencial: la soberanía de Dios. Nada sucede fuera de su conocimiento. Nada escapa a su propósito eterno. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se declara que a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No afirma que todo sea bueno. El odio no lo es. La injusticia tampoco. Pero Dios puede redimir incluso aquello que fue diseñado para herirnos. Cuando comprendemos esto, el odio pierde autoridad sobre nuestro futuro. Puede causar dolor en el presente,
pero no determina nuestro destino. La doctrina de la santificación también nos recuerda que las pruebas revelan lo que hay en el corazón. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, exhorta a considerar como motivo de gozo el atravesar diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. El odio que enfrentamos puede convertirse en el escenario donde Dios moldea nuestro carácter. No es cómodo ni sencillo, pero forma y madura. Cristo mismo aprendió obediencia a través del sufrimiento, como afirma Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Si el Hijo Eterno fue perfeccionado en obediencia mediante lo que padeció, nosotros también somos formados en medio de la oposición. Responder conforme a los principios cristianos no implica ausencia de dolor. Significa que el dolor no gobierna la reacción. Una teología sólida sostiene una práctica correcta. Si intentamos amar al enemigo sin comprender la obra de la cruz, nos agotaremos, pero cuando entendemos que el mismo poder que resucitó a Cristo opera en nosotros, como enseña Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20, comprendemos que no luchamos solos. El Espíritu Santo no es una idea abstracta, es presencia real y activa. Convence, guía, fortalece y consuela. En medio de la provocación, es Él quien inspira sabiduría. Es Él quien detiene la lengua antes de que las palabras destruyan. Es Él quien produce una paz inexplicable en medio del ataque. Esta es la raíz doctrinal. Nueva identidad en Cristo, fruto del Espíritu, gracia inmerecida, adopción divina, soberanía absoluta y un proceso continuo de santificación. Parte 3. Cuando la fe se hace visible en medio del conflicto. Hasta este punto, hemos considerado el fundamento doctrinal que respalda este llamado. Hemos comprendido que no se trata de una emoción artificial ni de una postura superficial, sino de una renovación profunda del corazón. Sin embargo, ahora debemos llevar esta verdad al terreno diario, allí donde las heridas duelen de verdad, donde los mensajes llegan cargados de agresividad, donde las conversaciones se tensan y donde el rechazo impacta el alma. Porque una cosa es comprender la doctrina y otra muy distinta es aplicarla cuando el corazón se acelera y la mente se llena de pensamientos defensivos. Imagina que alguien habla injustamente en tu contra. No solo critica, sino que altera los hechos. Tu nombre queda expuesto y tu reputación afectada. La reacción inmediata es devolver el golpe con la misma fuerza, escribir una respuesta contundente, defenderte ante todos, hacer que el otro experimente el mismo dolor que te causó. En ese momento exacto, la fe deja de ser concepto y se convierte en elección. Responder al odio con principios cristianos comienza en lo invisible, en el interior de la mente. Antes de pronunciar palabras o tomar acciones, existe un espacio silencioso donde ocurre una lucha espiritual. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, se nos anima a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que no todo pensamiento debe convertirse en palabra. No todo impulso merece ejecutarse. El creyente aprende a detenerse. Existe un poder extraordinario en esa pausa, en ese instante donde decides no reaccionar automáticamente. El Espíritu Santo encuentra lugar para obrar. Una oración breve puede convertirse en escudo. Una frase sencilla puede cambiar el rumbo de la respuesta. Señor, guíame para reaccionar como tú lo harías. La oración no es formalidad, es comunión. Y cuando precede a la reacción, transforma el resultado. Antes de enfrentar la cruz, Jesús oró intensamente en Getsemaní. No negó su angustia, ni aparentó fortaleza artificial. Expresó su dolor, pero sometió su voluntad al Padre. Esa escena nos enseña que la obediencia nace en la intimidad con Dios. No podemos responder con amor sobrenatural si no permanecemos unidos a la fuente del amor. En el Evangelio según Juan,
capítulo 15, versículo 5, Jesús afirma que separados de Él nada podemos hacer. Nada incluye amar al enemigo. Si lo intentamos desde nuestra propia fuerza, terminaremos agotados y resentidos. Pero si permanecemos en Él, el fruto surge de manera natural. La práctica diaria también requiere examinar el corazón. El salmista oraba en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y observa si hay en mí camino equivocado, y guíame en el camino eterno. Esa oración refleja humildad. Reconoce que nuestras reacciones pueden estar influenciadas por orgullo o inseguridad. Responder conforme a los principios cristianos implica permitir que Dios purifique nuestras intenciones. En ocasiones, la mejor respuesta será el silencio. Proverbios, capítulo 15, versículo 1, enseña que la respuesta suave apacigua la ira, mientras que la palabra áspera la incrementa. No siempre es necesario ganar un argumento. Muchas veces, la mansedumbre neutraliza lo que la confrontación exacerba. Y ese silencio no es debilidad cuando nace del dominio propio, es fortaleza interior. En otros momentos será necesario hablar, pero con sabiduría. Efesios capítulo 4, versículo 29, exhorta a que ninguna palabra dañina salga de nuestra boca, sino solo aquella que edifique. Esto implica que incluso al corregir debemos mantener un espíritu lleno de gracia. Responder al odio no significa tolerar abuso constante. Hay situaciones donde establecer límites es necesario. Jesús mismo se retiraba cuando intentaban apedrearlo. No se exponía innecesariamente al peligro. Amar no significa aceptar maltrato sin discernimiento. Significa que incluso al marcar límites, lo hacemos sin odio en el corazón. La práctica incluye también el perdón continuo. El perdón no siempre es una emoción inmediata, es una decisión reiterada. En Mateo capítulo 18, Pedro preguntó ¿cuántas veces debía perdonar? Y Jesús respondió que no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esa cifra no es literal, expresa una disposición constante. El perdón libera más al que lo concede que al que ofende. Cuando retenemos resentimiento, el odio ajeno sigue gobernando nuestro interior, pero al perdonar rompemos esa cadena invisible. Imagina el corazón como una casa. Cada vez que permites que el rencor permanezca, es como dejar entrar humo tóxico en una habitación cerrada. Al principio apenas se percibe, pero poco a poco contamina todo. El perdón abre las ventanas y deja entrar aire limpio. Otra práctica esencial es bendecir de manera intencional. Jesús no solo ordenó amar a los enemigos, también indicó orar por ellos. Interceder por quien nos hiere cambia nuestra perspectiva. Resulta difícil mantener un odio profundo hacia alguien por quien oramos de manera constante. Quizá al inicio la oración sea sencilla: Señor, transforma su corazón. Con el tiempo, el Espíritu puede llevarte más lejos. Señor, permíteme verlo como tú lo ves. Esa transformación interna es poderosa. La comunión con otros creyentes también es vital. No estamos llamados a enfrentar el odio en soledad. La Iglesia es comunidad restauradora. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, se nos exhorta a llevar las cargas unos de otros. Compartir la herida con alguien espiritualmente maduro puede impedir que el dolor se convierta en amargura. El odio busca aislarnos, el amor nos une. Responder según principios cristianos implica también recordar la eternidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo habla de una tribulación ligera y momentánea que produce un peso eterno de gloria. Cuando recordamos que nuestra existencia no termina en esta tierra, las ofensas pierden proporción. No negamos el dolor, pero lo colocamos en perspectiva.
Es profundamente liberador entender que no necesitamos la aprobación universal. Nuestra aceptación ya fue asegurada en la cruz. Cuando Jesús declaró consumado es, afirmó que la obra estaba completa. Nuestra identidad no depende de la validación humana. En la vida diaria, esto se traduce en decisiones pequeñas pero significativas. Escoger palabras suaves, responder con serenidad, orar antes de contestar, establecer límites sin resentimiento, perdonar de manera constante, buscar consejo sabio y mantener la mirada en la eternidad. Tal vez falles en el proceso. Puede que en algún momento reacciones con irritación y luego sientas convicción. No te condenes. Vuelve a la cruz. La misma gracia que te salvó es la que sostiene tu crecimiento. La vida cristiana no es perfección inmediata. Es una transformación continua. Parte 4. Figuras bíblicas que superaron el odio mediante la fe. La Escritura no presenta principios teóricos sin mostrarnos cómo se viven en situaciones reales. En su sabiduría, Dios permitió que quedaran registradas historias de hombres y mujeres que atravesaron odio intenso, traiciones dolorosas y rechazos injustos, y aún así respondieron con una visión celestial. No eran personas carentes de emociones. No eran insensibles al sufrimiento. Eran creyentes que aprendieron a confiar en medio de la herida. Uno de los casos más impactantes es el de José, hijo de Jacob. Desde su juventud fue blanco del odio de sus propios hermanos. El libro de Génesis relata que lo detestaban y ni siquiera podían hablarle con tranquilidad. La envidia creció hasta convertirse en complot, y el complot terminó en traición. Fue vendido como esclavo, separado de su padre y arrancado de su hogar. Imagina esa escena: el polvo del camino, las manos atadas, los rostros conocidos alejándose sin compasión. Humanamente, José tenía razones para odiar. Podía haber cultivado resentimiento durante años. Podía haber deseado venganza. Sin embargo, el relato bíblico revela otra perspectiva. Pasó por la casa de Potifar, por la cárcel, por la injusticia de una acusación falsa, y aún así el texto repite una afirmación poderosa: el Señor estaba con José. Esa certeza transformó su interior. Cuando finalmente alcanzó una posición de autoridad y vio a sus hermanos temblando delante de él, no tomó represalias. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, declaró: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». No negó la maldad, la reconoció, pero también reconoció la soberanía de Dios. Responder al odio desde la fe implica mirar más allá de la intención humana y discernir la mano de Dios actuando aún en medio de la adversidad. Otro ejemplo conmovedor es David. Antes de reinar, fue perseguido por Saúl. Aquel que debía protegerlo intentó quitarle la vida en repetidas ocasiones. David vivió como fugitivo, refugiado en cuevas, traicionado incluso por quienes debía defender. En cierta ocasión, tuvo la oportunidad perfecta para vengarse. Saúl entró en la cueva donde David estaba escondido. Sus hombres le sugirieron que era el momento ideal para eliminar a su perseguidor. Pero David solo cortó un extremo del manto de Saúl, y aún así su corazón se inquietó por haberlo hecho. ¿Por qué? Porque comprendía un principio profundo: no tomaría en sus manos lo que correspondía a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, se observa su determinación de no levantar su mano contra el ungido del Señor. David no ignoró el peligro ni minimizó la injusticia, pero eligió confiar en que Dios defendería su causa. Aquí encontramos una verdad esencial: responder al odio con fe no es negar la realidad, sino decidir quién tendrá la última palabra sobre ella. Consideremos también a Esteban, reconocido como el primer mártir de la Iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 7, mientras era apedreado,
elevó una oración semejante a la de Jesús. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las piedras golpeaban su cuerpo. El odio era evidente en los rostros de sus agresores, pero su corazón estaba lleno de gracia. Esa reacción no provenía de la naturaleza humana, era fruto del Espíritu, era el resultado de una vida saturada de la presencia de Dios. Existe algo profundamente impactante cuando alguien responde con intercesión en lugar de maldición. El odio busca una reacción que lo confirme, pero cuando encuentra perdón, queda confrontado. El ejemplo supremo es Cristo mismo, traicionado por un discípulo cercano, negado por otro, abandonado por muchos, ridiculizado por soldados, despreciado por líderes religiosos y finalmente crucificado en público. En cada etapa, el odio se manifestó con claridad, y en cada etapa Jesús eligió el camino del amor obediente. Cuando Pedro desenvainó la espada en Getsemaní, Jesús lo detuvo. No permitiría que la violencia definiera su misión. Cuando enfrentó acusaciones falsas, guardó silencio en momentos estratégicos. Cuando fue clavado en la cruz, oró por quienes lo ejecutaban. Esto no es solo un ejemplo moral, es una revelación del corazón de Dios. El odio humano no logró alterar la naturaleza divina. Otro rostro digno de contemplar es el del profeta Jeremías. Rechazado por su propio pueblo, encarcelado, arrojado a una cisterna y acusado de traición. Su mensaje resultaba incómodo porque denunciaba el pecado nacional. El odio se levantó contra él. En el libro que lleva su nombre encontramos lamentos profundos, pero también declaraciones de esperanza. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, proclama que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias jamás se agotan. Nuevas son cada mañana. Aun en medio del rechazo, Jeremías mantuvo sus ojos en la fidelidad de Dios. También podemos recordar a Pablo. Fue perseguido, azotado, encarcelado y acusado injustamente. Sin embargo, en lugar de escribir palabras llenas de amargura, escribió cartas llenas de gracia. En Filipenses capítulo 1, menciona incluso a quienes predicaban por rivalidad, intentando aumentar su aflicción en prisión, y aún así se alegraba de que Cristo fuera anunciado. Estas historias no pertenecen solo al pasado, son espejos espirituales, nos muestran que el odio ha estado presente desde los inicios de la humanidad. Pero también nos enseñan que la gracia siempre ha tenido testigos fieles. Cada uno enfrentó circunstancias distintas. José soportó traición familiar, David, persecución política, Esteban, violencia religiosa, Jesús, odio universal, Jeremías, rechazo profético, Pablo, oposición misionera. En todos los casos, la reacción no fue impulsiva, fue guiada por una convicción mayor. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es fiel. Imagina cómo habría cambiado la historia si José hubiera buscado venganza, si David hubiera asesinado a Saúl, si Esteban hubiera maldecido, si Pablo hubiera abandonado su misión. La gracia transformó el curso de los acontecimientos. Responder conforme a los principios cristianos no solo impacta nuestra experiencia personal, puede influir en generaciones futuras. Hay algo poderoso en comprender que nuestras decisiones presentes pueden convertirse en testimonio para otros. Quizá alguien esté observando cómo reaccionas frente al odio. Tal vez tu respuesta sea la semilla que despierte fe en un corazón escéptico. Parte 5. Relatos que podrían reflejar tu propia vida. En ocasiones creemos que las respuestas espirituales más profundas pertenecen únicamente a figuras bíblicas, a mártires o a grandes líderes de la fe. Sin embargo, el mismo espíritu que sostuvo a José en Egipto y a Esteban ante las piedras, vive hoy en creyentes comunes.
personas que trabajan, estudian, crían hijos y atraviesan conflictos laborales, familiares y sociales. La gracia no está reservada para momentos extraordinarios, se manifiesta en lo cotidiano. Piensa en una mujer creyente que desempeña su labor en un entorno donde su fe es motivo constante de burla. Cada comentario irónico deja una marca. Cada gesto de desprecio le recuerda que no encaja en la cultura que la rodea. Un día, una compañera la acusa injustamente ante su superior, intentando dañar su reputación. Podría reaccionar con enojo, podría reunir evidencias para destruir la imagen de quien la atacó. Podría iniciar una estrategia silenciosa de desprestigio, pero elige algo diferente. Ora antes de responder. Expone la verdad con serenidad, sin exageraciones ni ataques personales. Y en privado, intercede por quien la señaló. Esa elección no elimina de inmediato la tensión, pero sí transforma su interior. El odio no logra infiltrarse en su alma. Con el tiempo, su integridad habla con más fuerza que la mentira. Otros comienzan a notar su carácter. La paz que sostiene su actitud se convierte en testimonio. Imagina ahora a un hombre traicionado por un amigo cercano. Compartieron años de confianza y proyectos. De pronto, descubre que ese amigo habló mal de él a sus espaldas. La traición duele más que un ataque frontal. Durante semanas batalla con pensamientos de revancha. Ensaya diálogos confrontativos en su mente, pero en su tiempo de oración, recuerda cuánto él mismo ha sido perdonado por Dios. Trae a la memoria sus propias faltas y errores. Esa reflexión lo humilla con suavidad. Decide buscar una conversación directa, no para humillar, sino para aclarar. Habla con firmeza, pero sin agresividad. Expone su dolor sin ofender. Ofrece perdón incluso antes de recibir una disculpa completa. Esa decisión rompe un ciclo que pudo haber destruido ambas vidas. Estas escenas no son idealizaciones irreales, son posibilidades auténticas cuando el Evangelio se vive de manera práctica. Visualiza también a una madre cuyo hijo adolescente responde con rebeldía y desprecio. Sus palabras lastiman profundamente. No se trata de un adversario externo, sino de alguien a quien ama con todo su ser. La tentación es contestar con dureza, permitir que la frustración gobierne. Pero recuerda que el amor paciente produce fruto. Corrige con firmeza, pero sin humillar. Ora en silencio mientras escucha reproches. Busca consejo sabio. No evita la disciplina necesaria, pero la aplica desde el amor y no desde la ira. Con los años, ese hijo recordará no solo las normas, sino la gracia con la que fue tratado. El odio no siempre adopta formas extremas. A veces se manifiesta como frialdad, exclusión o desprecio sutil. Y en esos espacios comunes, el principio cristiano permanece igual. No permitir que la oscuridad determine nuestra luz. Piensa en un joven creyente en la universidad. Sus compañeros cuestionan sus convicciones morales y su decisión de vivir con integridad. Lo consideran anticuado, se burlan. Podría aislarse o responder con superioridad religiosa, pero elige otra postura. Escucha con respeto, responde con argumentos firmes pero humildes. Reconoce que él mismo está en proceso de crecimiento. No ridiculiza a quienes lo ridiculizan. Con el tiempo, algunos se acercan en privado buscando orientación en momentos difíciles. Su constancia abrió una puerta que la confrontación habría cerrado. Responder al odio no siempre transforma de inmediato al otro, pero siempre transforma a quien responde. Existen testimonios de creyentes que enfrentaron persecución abierta y decidieron orar por sus agresores. En contextos donde la fe es limitada, hay relatos de personas que compartieron alimento con quienes antes los denunciaron. No porque el dolor no fuera real, sino porque su convicción era más fuerte que la herida.
Imagina una iglesia criticada injustamente por su comunidad. En vez de responder con campañas defensivas cargadas de acusaciones, organiza jornadas de servicio, limpian espacios públicos, ayudan a necesitados, visitan enfermos. El amor práctico comienza a cambiar la percepción colectiva. El odio esperaba confrontación, encontró compasión. Estas escenas revelan que el principio cristiano no es ingenuidad pasiva, es una estrategia espiritual poderosa. El odio actúa como fuego descontrolado. El amor es agua constante que apaga la llama. Quizá ahora mismo piensas en alguien concreto. Un nombre surge en tu mente, una situación sin resolver. Tal vez la herida es reciente, tal vez es antigua y cicatrizó mal. La historia que escribirás desde este momento depende de la decisión que tomes hoy. No todos los relatos terminan en reconciliación visible. A veces la otra persona no cambia, a veces la distancia permanece. Pero incluso entonces, quien perdona experimenta libertad. El resentimiento es una prisión interna, el perdón es la llave que abre la puerta. Imagina tu corazón dentro de 5 años si decides alimentar el rencor. Cada recuerdo reavivará la llama, cada mención reabrirá la herida. Ahora imagina tu interior si eliges entregar ese dolor a Dios día tras día. Tal vez la cicatriz permanezca, pero ya no tendrá la misma intensidad. La diferencia no radica en la conducta ajena, sino en tu determinación constante de vivir desde la cruz. Hay poder en actos pequeños repetidos, un mensaje amable cuando se esperaba dureza, una oración silenciosa cuando se anticipaba insulto, un límite firme sin desprecio, una sonrisa sincera en medio de tensión. Estas elecciones construyen una historia distinta. La gracia no excluye la justicia. Si es necesario denunciar un abuso, hazlo con rectitud. Si debes alejarte de una relación dañina, hazlo con claridad. Pero protege tu corazón del veneno del odio, porque el objetivo del adversario no es solo herirte externamente, sino contaminar tu interior. Cada relato que hemos descrito podría ser el tuyo. No necesitas un escenario épico para vivir este principio. Solo un corazón dispuesto y una dependencia constante del Espíritu Santo. Parte 6. Prácticas que fortalecen el corazón frente al odio. Responder al odio conforme a los principios cristianos no es un acto aislado que surge únicamente en momentos de crisis. Es el fruto de una vida cultivada con intención. Nadie reacciona con gracia bajo presión si no ha sido formado en lo secreto. Las respuestas firmes nacen de hábitos constantes. Por eso es necesario hablar de disciplinas espirituales, no como cargas religiosas, sino como medios que preparan el alma para los días difíciles. La primera práctica es la comunión diaria con Dios. No consiste solo en leer rápidamente un texto, sino en permitir que la palabra penetre profundamente. El Salmo 119, versículo 11, declara: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Guardar implica atesorar, meditar, hacer propio lo que Dios dice. Cuando la Escritura habita en nosotros, se convierte en una voz interior que orienta nuestras reacciones. En medio de la provocación, un versículo recordado puede frenar una palabra imprudente. Una promesa aprendida puede calmar un pensamiento agresivo. La segunda disciplina es la oración constante. No solo la oración estructurada, sino el diálogo continuo con Dios durante el día. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos anima a orar sin cesar. Esto no significa repetir frases sin parar, sino vivir conscientes de la presencia divina. Al cultivar esa conciencia, el odio no nos sorprende sin recursos. La oración crea un espacio interior donde el Espíritu susurra dirección y sabiduría. La tercera disciplina es el examen frecuente del corazón.
La amargura suele comenzar como una semilla pequeña. Si no se identifica a tiempo, crece en silencio. Hebreos capítulo 12, versículo 15, advierte sobre la raíz de amargura que brota y causa daño. Examinar el corazón implica preguntarse con sinceridad: ¿estoy acumulando resentimiento? Repito mentalmente escenas de venganza. ¿Estoy justificando una actitud que contradice el Evangelio? No se trata de condenarse, sino de limpiar antes de que el daño avance. La cuarta disciplina es practicar el perdón de manera deliberada, no solo cuando el dolor es reciente, sino como estilo de vida. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13, se nos exhorta a soportarnos y perdonarnos mutuamente, así como Cristo nos perdonó. Perdonar no significa olvidar de inmediato ni restaurar la confianza sin proceso. Significa renunciar al deseo de revancha y dejar el asunto en manos de Dios. A veces es una decisión que debe reafirmarse hasta que el corazón se alinee con la voluntad divina. Otra práctica poderosa es la gratitud. Puede parecer ajena al tema, pero no lo es. La gratitud transforma la perspectiva. Cuando el corazón se centra solo en lo que duele, el resentimiento encuentra terreno fértil. Pero cuando aprendemos a enumerar bendiciones, la oscuridad pierde espacio. También es esencial cultivar la mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza gobernada. Jesús se describió como manso y humilde de corazón en Mateo, capítulo 11, versículo 29. La mansedumbre permite actuar con firmeza sin violencia interna. Practicarla implica entrenar la lengua. Santiago capítulo 1, versículo 19, enseña que seamos prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos. Escuchar primero, reflexionar después y hablar finalmente. En una cultura acelerada, esta disciplina es profundamente transformadora. Otra herramienta espiritual es la memoria redentora. Recordar cómo Dios ha actuado antes fortalece la confianza presente. Cuando enfrentamos odio, podemos traer a la mente momentos en que el Señor nos sostuvo. El mismo Dios que fue fiel entonces, lo sigue siendo ahora. El pueblo de Israel levantaba memoriales tras cruzar el Jordán, recordatorios visibles de la fidelidad divina. Nosotros también necesitamos esos recordatorios, tal vez escritos en un cuaderno o grabados en el corazón. La comunidad también forma parte de la disciplina espiritual. No fuimos creados para vivir la fe en aislamiento. Al compartir luchas con creyentes maduros, recibimos consejo, corrección y ánimo. Proverbios, capítulo 11, versículo 14, afirma que en la multitud de consejeros hay seguridad. El odio prospera en el aislamiento. La gracia florece en la comunión sincera. También es importante aprender a descansar. El cansancio emocional debilita nuestras defensas espirituales. Cuando estamos agotados, reaccionamos con mayor irritación. Jesús invitó a sus discípulos a apartarse a un lugar tranquilo para reposar. Cuidar el cuerpo, dormir adecuadamente y mantener ritmos saludables influye en nuestra capacidad de responder con paciencia. Somos seres integrales. Existe además una disciplina menos mencionada pero esencial: contemplar la cruz. Mirar con frecuencia a Cristo crucificado nos recuerda el precio del perdón. Cuando comprendemos lo que Él soportó por nosotros, nuestras ofensas se colocan en una perspectiva distinta. No significa que nuestras heridas carezcan de importancia, sino que la cruz revela una medida superior de amor. Responder al odio desde los principios cristianos es el resultado de una vida formada día tras día en estos hábitos. No es improvisación, es fruto cultivado con constancia. Quizá hoy sientes que tu corazón aún no está preparado para responder con amor. No te desalientes, comienza con estas prácticas. No busques fruto sin raíz.
profundiza primero en la presencia de Dios. Cada amanecer es una oportunidad para renovar la decisión. Cada conflicto es un espacio de entrenamiento. Cada herida puede convertirse en un llamado a crecer. Parte 7. Una comunidad espiritual que elige responder de otra manera. La fe cristiana no fue concebida para vivirse en aislamiento. Desde el inicio, Dios formó un pueblo. No llamó a personas desconectadas entre sí, sino a una comunidad redimida. Cuando hablamos de enfrentar el odio conforme a los principios cristianos, no nos referimos únicamente a una decisión individual. Hablamos de una cultura que debe distinguir a la familia de la fe. Jesús afirmó en el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros». No señaló que el mundo nos identificaría por nuestra elocuencia, organización o influencia social. La señal distintiva sería el amor. Esto implica que nuestra manera de afrontar el conflicto no solo afecta la vida privada, influye en el testimonio colectivo. Imagina una comunidad donde cada desacuerdo termina en ruptura amarga, donde cada ofensa genera bandos y cada diferencia produce separación definitiva. Esa comunidad reflejaría el espíritu del mundo y no el corazón del reino. Ahora visualiza una iglesia donde los conflictos se abordan con humildad, donde las conversaciones difíciles se sostienen con respeto y donde el perdón no es algo excepcional, sino habitual. Esa comunidad se convierte en una señal profética en medio de una cultura dividida. Responder al odio dentro de la iglesia es especialmente relevante porque somos familia. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 2 y 3, se nos exhorta a caminar con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Preservar la unidad requiere esfuerzo. No surge automáticamente, exige intención, diálogos sinceros y disposición para reconocer fallas propias antes de señalar las ajenas. El odio, aun en sus formas más sutiles, busca dividir. Puede aparecer como chisme, sospecha constante o crítica destructiva. Si estas actitudes se permiten, la comunión se debilita. Por eso el llamado es compartido. Cada miembro tiene responsabilidad en proteger el ambiente espiritual. Imagina que alguien habla negativamente de un hermano en tu presencia. Puedes alimentar la conversación, añadir comentarios y permitir que el resentimiento crezca. O puedes responder con prudencia, defender la dignidad del ausente o sugerir que el asunto se trate directamente con quien corresponde. Esa decisión aparentemente pequeña protege la unidad. La familia espiritual también es el lugar donde aprendemos a recibir corrección sin reaccionar con orgullo. En ocasiones, lo que percibimos como hostilidad no es odio real, sino exhortación necesaria. Proverbios, capítulo 27, versículo 6, declara que fieles son las heridas del que ama. Distinguir entre persecución injusta y corrección amorosa es parte del crecimiento espiritual. Cuando respondemos con humildad en la comunidad, abrimos espacio para la restauración. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, enseña que si alguien es sorprendido en alguna falta, quienes son espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre, examinándose a sí mismos. Restaurar no es exponer ni humillar, es sanar. Una iglesia que vive este principio se convierte en refugio para quienes han sido heridos por el odio externo. Si el ambiente interno está marcado por la gracia, los rechazados hallarán hogar. Pero si dentro se replica la agresividad del exterior, el mensaje pierde coherencia. Responder al odio como familia implica también interceder unos por otros. Cuando un miembro enfrenta crítica injusta o persecución, los demás no pueden permanecer indiferentes.
La oración en conjunto fortalece al que atraviesa presión. En el libro de los Hechos, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oraba sin cesar por él. Esa unidad espiritual tuvo impacto real. Es profundamente consolador saber que no luchamos solos. Cuando uno es atacado, los demás pueden sostenerlo. Cuando alguien está tentado a reaccionar mal, otros pueden aconsejar y acompañar. La comunidad de fe es un espacio donde practicamos el amor antes de llevarlo al mundo. También es importante reconocer que la diversidad dentro de la iglesia puede generar tensiones. Diferentes contextos, culturas, sensibilidades y opiniones pueden chocar. Pero esa diversidad no es amenaza, es oportunidad para ejercitar paciencia y comprensión. En Romanos, capítulo 14, Pablo aborda diferencias de conciencia y exhorta a no juzgar ni despreciar. La madurez se manifiesta en la capacidad de convivir con diferencias sin convertirlas en conflicto destructivo. Cuando aprendemos a manejar desacuerdos con respeto, demostramos que el Evangelio tiene poder real. Imagina el impacto en la sociedad si viera comunidades cristianas, donde las discusiones no destruyen amistades, donde las diferencias secundarias no rompen la comunión y donde el amor tiene prioridad sobre la opinión. Ese testimonio hablaría más fuerte que cualquier discurso. Responder al odio como familia también implica modelar este principio a las nuevas generaciones. Los niños y jóvenes observan cómo los adultos resuelven conflictos. Si ven resentimiento y divisiones constantes, asumirán que esa es la norma. Si presencian diálogo, perdón y reconciliación, adoptarán ese patrón. La herencia espiritual se transmite no solo con palabras, sino con actitudes. Existe una fuerza especial cuando una iglesia decide colectivamente rechazar la cultura del escándalo y abrazar la cultura del perdón. No significa encubrir pecados graves, sino tratarlos con verdad y gracia, sin odio ni espectáculo. La unidad no es uniformidad, es armonía en medio de la diversidad. Parte 8. La lucha interna que antecede a la victoria visible. Hemos reflexionado sobre doctrina, práctica, ejemplos de la Escritura, testimonios y vida en comunidad. Sin embargo, hay un terreno que no podemos pasar por alto: el campo de batalla interior. Porque antes de que el odio choque con nuestras palabras, primero intenta conquistar nuestros pensamientos. Antes de manifestarse hacia afuera, busca establecerse por dentro. Responder al odio, según los principios cristianos, no empieza cuando hablamos, comienza cuando pensamos. El adversario entiende que si logra sembrar resentimiento en el corazón, el resto será cuestión de tiempo. La mente empieza a repetir escenas, reconstruir diálogos, imaginar respuestas más fuertes que las que dimos. Poco a poco, el dolor se convierte en justificación y la justificación en dureza. Por eso la Escritura insiste en la renovación de la mente. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a no adaptarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Renovar significa sustituir patrones antiguos por verdades eternas. Cuando alguien nos hiere, el pensamiento inmediato puede ser: no merezco esto, y quizás sea verdad. Pero la mente renovada añade otra realidad: tampoco yo merecía la gracia que recibí. Esa verdad no minimiza la ofensa, la coloca dentro de un marco redentor. A veces, el odio que enfrentamos despierta heridas antiguas que creíamos superadas. Rechazos pasados, traiciones no resueltas, experiencias de abandono. El presente se entrelaza con el pasado y la reacción se intensifica. En esos momentos es necesario permitir que el Espíritu Santo sane capas más profundas. El Salmo 34, versículo 18, afirma que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No estamos llamados a fingir fortaleza emocional.
podemos reconocer el dolor y llevarlo delante de Dios. La sanidad interior forma parte del proceso de responder correctamente. La lucha interna también involucra el orgullo. El orgullo se ofende con facilidad, se siente amenazado cuando la imagen personal se ve afectada. Muchas veces nuestra reacción al odio no es solo defensa de la verdad, sino protección del ego. La humildad actúa como un amortiguador espiritual. Cuando admitimos que estamos en proceso, que también hemos fallado y que dependemos totalmente de la gracia, el orgullo pierde poder. Santiago, capítulo 1, versículo 20, declara que la ira humana no produce la justicia de Dios. Esto significa que aun cuando creemos estar defendiendo algo correcto, si lo hacemos desde la ira carnal, el resultado no reflejará el carácter divino. La batalla interior requiere vigilancia constante. Imagina el corazón como una ciudad protegida por murallas. Las puertas simbolizan los pensamientos que permitimos entrar. Si damos acceso repetidamente a ideas de venganza, la ciudad se llenará de tensión. Pero si dejamos que la palabra de Dios custodie esas puertas, el ambiente interno cambia. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos anima a pensar en lo verdadero, honorable, justo, puro y amable. Este enfoque no es evasión, es entrenamiento mental. Otra dimensión de esta lucha es la confianza en la justicia divina. El odio duele más cuando parece quedar sin consecuencias. La aparente impunidad inquieta y deseamos soluciones inmediatas. Sin embargo, el Salmo 37 nos llama a no alterarnos por los malvados ni envidiar a quienes hacen injusticia. Nos invita a confiar en el Señor y practicar el bien. Esa confianza libera el corazón del peso de controlar el desenlace. Puede que no veamos justicia inmediata, pero creemos en un Dios que juzga con rectitud. La batalla interior también se libra en el terreno del diálogo interno. Las frases que repetimos moldean nuestras emociones. Si insistimos en pensamientos como nunca cambiará o siempre me hacen lo mismo, reforzamos un patrón negativo. Pero si comenzamos a declarar verdades bíblicas, el interior se fortalece. Expresiones como Dios es mi defensor, el Señor es mi justicia, puedo perdonar porque fui perdonado, generan un ambiente distinto en el corazón. La adoración también es una herramienta poderosa en esta lucha. Cuando dirigimos la mirada hacia Dios, la ofensa disminuye frente a la grandeza divina, no porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque la perspectiva se amplía. A veces la mejor respuesta interior es sencilla y honesta. Señor, esto me duele, ayúdame. Esa oración abre espacio para que Dios intervenga. Responder al odio no significa que nunca experimentemos tristeza o frustración. Significa que no permitimos que esas emociones gobiernen nuestras decisiones. Con el tiempo, si cultivamos esta vigilancia interna, notaremos transformación. Las ofensas que antes nos desestabilizaban profundamente perderán intensidad, no porque nos volvamos insensibles, sino porque nos volvemos más firmes. La madurez espiritual no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la estabilidad en medio de ellos. Cuando la lucha interior es atendida, la respuesta exterior fluye con mayor naturalidad. La mansedumbre deja de ser un esfuerzo forzado y se convierte en expresión espontánea de un corazón protegido y guardado. Parte 9. El triunfo eterno del amor que jamás se extingue. Hemos recorrido caminos profundos. Hemos considerado el fundamento doctrinal, la práctica cotidiana, los ejemplos de la Escritura, relatos actuales, la vida en comunidad y la lucha interna. Ahora es momento de levantar la mirada hacia la eternidad, porque responder al odio conforme a los principios cristianos no es solo una estrategia para el presente, es una inversión con alcance eterno. El odio puede parecer poderoso hoy, puede ser escandaloso, agresivo y dejar cicatrices visibles,
pero no es eterno. El amor que proviene de Dios sí lo es. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, se afirma que el amor jamás deja de existir, jamás. Todo lo demás es temporal. Las controversias se disipan, las ofensas se desvanecen, las generaciones pasan, pero el amor que nace en Dios permanece. Cuando eliges responder al odio con amor, estás alineando tu vida con lo que no perece. Estás sembrando en un terreno que el tiempo no puede destruir. Piensa en el día en que estemos delante del Señor. No llevaremos reputaciones humanas, ni discusiones ganadas, ni argumentos impecables. Llevaremos el fruto del carácter que formamos. Llevaremos las decisiones silenciosas que nadie más presenció. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 9, Jesús declaró: Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. No mencionó a quienes vencen debates, ni a quienes siempre tienen la última palabra, sino a los que construyen paz. Ser pacificador no implica ignorar la verdad. Implica introducir reconciliación, donde el odio busca perpetuar la división. Es profundamente liberador comprender que no necesitamos defender constantemente nuestra imagen. Dios es quien nos defiende. El Salmo 18, versículo 2, proclama que el Señor es nuestra roca, nuestro refugio y nuestro libertador. Cuando descansamos en esa certeza, el deseo de venganza pierde intensidad. Quizá aún llevas una herida abierta. Tal vez el recuerdo de alguien sigue causando dolor. Puede que hayas decidido perdonar, pero las emociones regresan. Escucha con claridad. El proceso no invalida la decisión. A veces el perdón es un camino continuo y no un instante aislado. Cada vez que eliges no alimentar el resentimiento, aunque el recuerdo incomode, avanzas. Cada vez que decides orar en lugar de atacar, creces. Cada vez que guardas silencio para no herir, reflejas a Cristo. Y aunque nadie lo reconozca, el cielo lo observa. En Romanos, capítulo 12, versículo 20, se nos habla de dar alimento al enemigo si tiene hambre y bebida si tiene sed. Esa imagen es concreta y desafiante. El amor no se limita a sentimientos internos, se traduce en acciones visibles. Cuando haces el bien a quien te ha hecho daño, algo se mueve en el ámbito espiritual. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero ese acto tiene peso eterno. Debemos recordar también que vivimos en un mundo quebrantado. Hasta el regreso de Cristo, el odio seguirá manifestándose. Sin embargo, la Escritura anuncia un día en que no habrá más llanto, ni dolor, ni injusticia. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se describe un futuro donde Dios enjugará toda lágrima. Esa esperanza nos sostiene. No actuamos correctamente esperando reconocimiento inmediato. Actuamos correctamente porque confiamos en la justicia definitiva de Dios. Imagina una sociedad donde miles de creyentes decidieran vivir de esta manera, donde las redes sociales reflejaran gracia en vez de agresión, donde las discusiones familiares concluyeran en oración y no en ruptura, donde las iglesias fueran reconocidas por su capacidad de perdonar. Esa transformación comienza con decisiones personales. Tal vez hoy el Señor te invita a dar un paso específico. Puede ser enviar un mensaje de reconciliación, puede ser dejar de hablar mal de alguien, puede ser entregar en oración un resentimiento antiguo, puede ser establecer un límite saludable sin odio en el corazón. No necesitas cambiar todo en un solo día, solo necesitas obedecer el siguiente paso. Recuerda la declaración que compartimos al inicio. Responderé con el amor de Cristo. No es solo una frase escrita, es una decisión capaz de redefinir tu historia. El odio puede ser intenso, pero no es invencible. El amor que brota de la cruz ya demostró su victoria.
La tumba vacía confirma que la vida vence a la muerte y que el amor triunfa sobre el odio. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no permitas que quede en emoción pasajera. Reflexiona en estas verdades. Compártelas con quien esté luchando con resentimiento. Deja que la luz recibida se multiplique. Y cuando enfrentes nuevamente palabras duras, críticas injustas o traiciones inesperadas, recuerda que no reaccionas solo como alguien herido, sino como hijo o hija del Dios eterno.